El acuerdo entre Trump e Irán. ¿Se cumplieron las predicciones de Moore? Ahora lo vamos a ver. Este es el live podcast de Management of Reality, la administración de la realidad. Bienvenidos. Es nuestro live podcast del 16 de junio 2026. ¿Qué es lo que tenemos? Están reportando en los medios que Donald Trump ya se puso de acuerdo con los ayatolás. También nos dicen que quién sabe, que se escuchan otras cosas en Irán, etcétera, etcétera. Pero sí, por lo menos desde Washington, están diciendo que ya se pusieron de acuerdo. No nos han anunciado todavía de qué se trata el Memorandum of Understanding, como le dicen, el memorando de acuerdo que se supone que ya tienen las dos partes. No, es decir, no tenemos el contenido exacto, no se ha publicado, pero se han estado filtrando afirmaciones sobre lo que contiene. Ahora, yo no puedo verificar si esas afirmaciones van a ser acertadas cuando se publique el memorando, pero tampoco hay mucha razón para sospechar que nos están diciendo puras mentiras. Normalmente estas filtraciones se hacen para ver cómo responde el público a lo que ya hicieron, y entonces si ven que el público lo está aguantando y que pueden masajear la situación, porque se trata de administrar nuestra realidad, esto es lo que hacen, entonces luego ya sacan el memorando en serio, ¿no? Entonces estas filtraciones siempre son muy deliberadas, y lo que por lo menos nos dicen estas filtraciones es qué es lo que quieren. Ahora, si lo terminan haciendo, quién sabe, pero lo que quieren es lo que están filtrando, están viendo cómo reacciona el público, o por lo menos así es como nosotros interpretamos el funcionamiento de los medios controlados en las democracias simuladas de nuestro occidente moderno. Y lo que se está diciendo en los medios corresponde bastante bien, en mi opinión, a las predicciones que estuvimos haciendo. Entonces, primero voy a mostrarles lo que se está diciendo sobre el resultado de esta guerra y luego vamos a comparar eso con las predicciones que yo hice antes de la guerra, antes de que empezara la guerra, y también predicciones que hice cuando ya había empezado la guerra, para que podamos comparar lo sucedido con las predicciones y cada quien llegue a su conclusión de si el modelo está logrando anticipar el futuro, porque eso es lo que uno quiere en un modelo científico. Uno quiere poder hacer una predicción acertada sobre lo que va a suceder, dado lo que uno está suponiendo con base en la documentación que uno tiene. Y más adelante voy a explicar cómo se arma este modelo, para que ustedes puedan ver por qué acierta, si es que ustedes creen, como yo, que acertó. Entonces, a ver, les voy a primero a poner los encabezados para que ustedes puedan ver lo que ha venido sucediendo. Entonces, tenemos primero los encabezados que también ya les compartí la semana pasada, que tienen que ver con lo que venía sucediendo en el frente Hezbollah, es decir, en el frente en Líbano. Tenemos este encabezado del Wall Street Journal, muy dramático me parece. Irán logra que Trump rescate a Hezbollah. Ahora, claro que el modelo que te están queriendo vender ahí es que los ayatolás de alguna manera están manipulando a Trump. Y yo obviamente no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que el poder más grande de toda la historia puede ser manipulado por un poder de quinta que fácilmente puede destruir. Que Trump no lo haya destruido no quiere decir que no pueda. ¿Ok? Entonces, no creo que la interpretación correcta sea que Trump es el sirviente de Irán. Un país que se está colapsando solo, digo, por favor. Pero al margen de la diferencia que hay entre el modelo del Wall Street Journal y el modelo que yo defiendo, por lo menos la descripción de la alineación de Trump es la misma que la mía. O sea, yo digo que Trump está alineado con los ayatolás y con Hezbollah en contra de Israel. Y lo que está diciendo este encabezado es que Trump está alineado con Irán, con los ayatolás y con Hezbollah en contra de Israel.
Eso es lo que está diciendo. El encabezado de Axios nos decía que Trump le estaba diciendo a Netanyahu cuando Irán envió misiles en contra de Israel y siempre en contra de la población civil, porque eso es lo que hacen los ayatolás, que Israel capture la mayoría de esos misiles en el aire es otra cosa, pero la intención de los ayatolás siempre es tirarlos sobre las poblaciones civiles, y eso fue lo que hizo Irán como apoyo a Hezbollah, porque Israel se estaba peleando con Hezbollah, que es un brazo de Irán. Y Trump le dice, en medio de esto, cuando empiezan a caer, a aventar misiles iraníes contra Israel, Trump le dice a Israel, no contestes, no contestes. Nuevamente, consistente con una alineación de Donald Trump con Irán, no con Israel. Siguiente encabezado del New York Post. Todos estos son los de la semana pasada. Trump le insiste a Netanyahu que no va a tener alternativa más que aceptar la paz que él va a firmar con Irán después de estos últimos misiles que aventó Irán. Dice, yo soy el que decide. Aquí mis chicharrones truenan, fue lo que dijo Trump. Ahora vamos a ver ahora la concordancia entre esto que afirmó ahorita aquí Donald Trump y lo que acaba de suceder, porque el acuerdo al que está llegando Trump con Irán no incluye a Israel. Israel no fue parte de las negociaciones. Entonces, ¿qué está diciendo Trump aquí? No, pues Netanyahu que se aguante, no va a tener ninguna alternativa más que aceptar cualquier acuerdo de disque paz que yo firme con los iraníes. Yo soy el que decide. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que acabamos de decir. Se negoció sin la participación de los israelíes. No les está preguntando Trump, les está diciendo, así va a ser. Siguiente encabezado en el New York Post, Trump regaña a Netanyahu en una llamada telefónica tensa. Te puedes quedar solo contra Irán, muy pronto. O sea, si no me haces caso de quedarte quieto y no destruir a Hezbollah y no contestarle sus misiles a Irán, si no permites que te ataquen y no te quedas ahí quietecito mientras te atacan, yo ya no te vuelvo a ayudar. Eso fue lo que le dijo Trump a Netanyahu. Y ahora pasamos a lo de este momento. Se los voy a dar los encabezados en orden. El primero que tengo es del 13 de junio, hace algunos días, de The Times of Israel. Dice, altos funcionarios israelíes dicen que el memorando de acuerdo, el Memorandum of Understanding, MOU, como le dicen en inglés, hace peligrar la seguridad israelí. El asunto nuclear y otros asuntos claves no han sido resueltos. Estados Unidos está entregando una ventaja militar. Tal cual el encabezado en el Times of Israel. En el New York Post dicen el siguiente día, 14 de junio, los israelíes critican duramente la paz propuesta entre Estados Unidos e Irán como un mal acuerdo. Dicen que no se encarga de los asuntos de seguridad. El encabezado en Israel Hayom, Israel Hoy, dice, el acuerdo de Trump con Irán provoca el enojo israelí. El 15 de junio, en el Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, el encabezado es Israel alarmado por el acuerdo de Trump con Irán. Los detractores dicen que este acuerdo le quita la presión a Irán demasiado pronto, mientras que otros dicen que la guerra fue un error. Jewish Insider dice el 15 de junio también, el acuerdo de Trump con Irán margina a Israel
mientras que las tensiones regionales pasan a una nueva fase. El encabezado en el Associated Press, otra vez, el 15 de junio. El acuerdo de paz interino entre Estados Unidos e Irán provoca enojo entre los israelíes, quienes critican duramente a Netanyahu. El encabezado en Le Monde, periódico francés, dice: después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Israel puede jactarse de su superioridad militar, pero se encuentra en un impasse estratégico. El encabezado en El País: el fin de la guerra margina a Netanyahu. El pacto no cumple uno solo de los objetivos de Israel. El primer ministro acaba enemistado con Trump y sin logros que vender a su población a 4 meses de las elecciones. También el 16 de junio, The Guardian dice: JP Vance dice que los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán todavía tienen que especificarse, mientras que hay escepticismo de los republicanos. Los republicanos en el Senado dicen que hay muchas preguntas sin contestar sobre este acuerdo y cuestionan que se incluya dinero para Irán, porque eso es una de las cosas que ahorita les digo lo que se está platicando que contiene. Factually dice, había dicho, perdón, esto es del 23 de mayo, entonces hace algunos meses, esto sí está fuera de orden, Factually dijo, cuando ya se rumoraba más o menos qué es lo que venía, dice: el acuerdo de Trump con Irán versus el acuerdo de Obama con Irán. Estaban comparando, ¿no? Porque pues Trump criticó durísimo el acuerdo que hizo Obama con Irán. Entonces lo que están haciendo aquí en Factually es decir, bueno, pues Trump criticó muchísimo ese acuerdo, pero el suyo, ¿cómo se compara con el de Obama? Y lo que ellos concluyen es que se ve todavía más débil lo que quiere firmar Trump que lo que había firmado Obama. En The Guardian, esto también es creo que es del 16, sí. Perdón que no puse la fecha. Dicen: Trump festeja el acuerdo con Irán que no arregla nada excepto un problema que causó su guerra. El acuerdo, dice el subtítulo, dejará las cosas casi exactamente como estaban antes. O sea que toda esta gente se murió por nada. Axios dice: scoop quiere decir, ¿cómo se traduce esto al castellano? Quiere decir, es como un descubrimiento especial, ¿no? Descubrimiento, o más bien, es la primicia, es esto, primicia. El director de la CIA duda sobre las intenciones de Irán en este acuerdo, dicen fuentes. Yo les aseguro que no hay ninguna necesidad en ser director de una agencia de inteligencia para saber que obviamente no se le puede creer nada a los ayatolás. O sea, por favor. Es una burla a nuestra inteligencia que Trump haga un teatro para firmar un acuerdo con los ayatolás. Obviamente que no se les puede creer nada, que cualquier cosa que firmen no tiene ningún significado. Y lo que están diciendo que contiene este memorando, se los resumo, es primero un alto al fuego, segundo la reapertura del estrecho de Hormuz, tercero un alivio de las sanciones que se han impuesto sobre Irán, darle a Irán acceso a recursos financieros, posibles fondos masivos para reconstrucción e inversión, protección frente a nuevas presiones militares durante el periodo de negociación. Y queda aplazado para negociaciones futuras, que pues quién sabe, a ver cuándo, el programa nuclear, misiles balísticos, el asunto de los misiles balísticos que desarrolla Irán, que obviamente pues no queremos que Irán pueda tirarle misiles a todo el mundo, y nosotros no, pero Trump sí. Y el asunto de la red regional de organizaciones terroristas de Irán. O sea, esas van a seguir,
Nada de eso se está negociando ahorita, ¿ok? Y los ayatolás se quedan en el poder. Esto es muy importante. Cuando inició toda esta tensión geopolítica que culminó en la guerra con Irán, lo que teníamos era una promesa de Trump que él iba a defender al pueblo iraní, que él iba por ellos y que los iba a salvar y que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, y nada, al final nada, ¿no? Se van a quedar en el poder. O sea, y esos decenas de miles de iraníes que estuvieron masacrando, pues bien, gracias, y se quedan en el poder para poder masacrar todavía más iraníes, ¿no? Entonces, pues el resumen es que Trump le está dando dinero, tiempo y oxígeno a Irán para que termine su bomba atómica y la tire sobre Israel. 60 días adicionales. Nosotros tenemos un artículo en nuestro Substack de Management of Reality donde yo explicaba que las demoras de Trump eran consistentes, esto es en una etapa anterior, con darle tiempo a Irán para que termine su bomba atómica, porque el problema que tienen ahí es que son incompetentes en Irán, les ha costado trabajo completar la bomba, pero si tú aplazas, porque el análisis de los expertos internacionales es que ya les faltaba muy poquito, que estaban, algunos decían, pues, algunos meses ya de completar la bomba. Entonces, si ese análisis es correcto, y Trump, en vez de resolver el problema nuclear, les da algunos meses todavía, aplaza la negociación algunos meses, pues si juntas esas dos cosas, les está dando algunos meses en los que podrían terminar la bomba y tirarla sobre nosotros aquí en Israel, ¿no? El encabezado, esto es ya yéndonos un poquito más a lo que está sucediendo otra vez ahora en Líbano, dice en Foreign Policy, dice, no inviten a Siria de regreso a Líbano. Washington está contemplando la única cosa que podría hacer que los libaneses nuevamente abracen a Hezbollah. O sea, Trump anda proponiendo, quiero que esto se entienda muy bien, cuando el encabezado de Foreign Policy dice Siria, lo que realmente debemos de escuchar es ISIS, porque el gobierno de Siria es Muhammad al-Jolani, que es el que abrió la sucursal de ISIS en Siria, ¿ok? Al-Qaeda en Siria, que es ISIS. Bueno, entonces lo que están diciendo aquí es que a Trump se le está ocurriendo que, no, pues, que se encargue al-Jolani de Hezbollah en Líbano. Que sea al-Jolani el que se encargue de ellos. ¿Cómo por qué? Eso solamente lo puede proponer un enemigo de Israel. O sea, ¿por qué no quieres que Israel se encargue de Hezbollah? Se suponía que eres aliado de Israel, ¿no? Bueno, pues que Israel termine con Hezbollah. No, mejor que los yihadistas de Siria se encarguen de los yihadistas del Líbano. Yo creo que podemos confiar en que los yihadistas de Siria van a querer destruir a los yihadistas del Líbano y que el desenlace de eso todo va a ser muy bueno para Israel. Imagínate lo que significa, aunque sucediera, que los yihadistas de Siria vayan por los yihadistas de Líbano. Lo que significa es que ambos bandos van a aprender a pelear mejor, se van a estar entrenando. Y el que gane va a controlar Líbano y Siria. Y el que gane va a ser un yihadista. Entonces, lo que está proponiendo Trump es una trampa para Israel. Newsweek dice sobre el mismo tema, Estados Unidos, esto es antes, ¿ok? Vean la fecha, 11 de mayo de 2017, ¿ok? Esto es para que nos acordemos qué fue lo que instaló Donald Trump en Siria. Este es Muhammad al-Jolani. Este es el nuevo presidente de Siria. Este asqueroso terrorista de ISIS, que se divertía degollando prisioneros despacito en video, publicaban sus videos jactándose de sus atrocidades. Este es el que ahora gobierna Siria porque ahí lo instaló Donald Trump. Despierten, este es el mundo en el que viven. ¿Ok? Entonces, el 11 de mayo de 2017, este artículo de Newsweek explicaba
que el gobierno de Estados Unidos oficialmente había puesto una recompensa de $10 millones gringos por la captura de este terrorista. ¿Ok? Y aquí está el póster que se publicó para anunciar esa recompensa. Detengan a este terrorista Muhammad al-Jolani, jefe de ISIS o Al-Qaeda en Irak o el Frente Nusra, como le quieran llamar, son los mismos, se cambian de nombre, pero son los mismos, ¿no? Esto es hace apenas unos años. El mismo gobierno que instaló a este señor en Siria, hace apenas unos años le decía a todo mundo oficialmente, este es uno de los peores terroristas del mundo, $10 millones por su captura. Ahí está Trump, estrechando la mano de al-Jolani. Miren lo que contento y satisfecho está de haber instalado a este terrorista en Siria. Y ahí está para la foto, está feliz Donald Trump de que instaló a al-Jolani en Siria. Y miren la cara de al-Jolani, como que no está, oye, ¿qué está pasando en la cabeza de al-Jolani? No está totalmente seguro de lo que está pasando, pero pues bueno, el presidente gringo está a su favor. Bueno, ahora vamos a comparar con las predicciones de Moore. A ver, ¿qué tanto se parece lo que nosotros dijimos que iba a suceder con lo que acabamos de ver que parece que está sucediendo? Entonces les voy a compartir ahora un popurrí. Es un pequeño, es una muestra de mis apariciones en distintos canales en donde antes de la guerra y durante la guerra hice predicciones sobre lo que yo creía que iba a suceder con base en el modelo Moore que ahorita vamos a discutir. Entonces, Estados Unidos no va a atacar a Irán, ni ahorita ni nunca, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. The U.S. will never attack Iran unless attacking Iran is bad for Israel. La predicción, y vamos a ver la confirmación dentro de muy poco, es que Donald Trump y los jefes gringos van a acomodar las cosas para que el desenlace de esta guerra nuevamente vulnere la seguridad de Israel y produzca un resurgimiento del poder yihadista en Oriente Medio. Trump no va a permitir que Israel derrote Hezbollah, no va a permitir que Israel libere el Líbano. Mi predicción es que cuando se asiente el polvo de la guerra contra Irán, las cosas van a ser peores para Israel. Lo que hace peligrar al Estado de Israel fundamentalmente es que muy poca gente entiende que los jefes gringos son los que están armando el proceso para destruir el Estado judío. Eso es lo que hace peligrar al Estado de Israel, que nadie entiende la jugada. Entonces, seguimos. ¿Se fijan? Yo lo que dije es, Estados Unidos no va a atacar a Irán a menos que sea malo para Israel. ¿Y cuál es la conclusión de lo que pasó en esta guerra y lo que está sucediendo ahorita que vimos en todos los encabezados? Ellos no tienen el modelo de Moore, no lo están explicando como lo explico yo. Pero sí parece haber unanimidad, porque no hay otra manera de describirlo, que lo que sucedió aquí es malo para Israel. Entonces yo dije, Estados Unidos no va a atacar a Irán a menos que sea malo para Israel. Estados Unidos atacó a Irán y ahora el consenso universal es que esto fue malo para Israel. Bueno, yo también dije, cuando inició la guerra, que, y dije antes, dije que Trump iba a buscar la forma de socavar la seguridad israelí y de fortalecer a los yihadistas, aunque los estuviera atacando. Yo dije, él va a encontrar la forma, Y fíjense cómo cuando parecía que, a pesar de que los estaba bombardeando con mucho cuidado y no le estuvo pegando a nada que fuera fundamental para la supervivencia del régimen, y de todas maneras llegó un momento en que parecía que se caía el régimen y en ese momento Trump corrió a declarar un cese al fuego y a imponerle un cese al fuego también a Israel. Y yo dije, como vieron en el video, yo dije, Trump no va a dejar que Israel derrote a Hezbollah, y ya vieron los encabezados de la semana pasada, las ganas que le echó Trump a rescatar a Hezbollah. Y no le estaba saliendo, pero el esfuerzo sí lo hizo, ¿no? Y ahora, ya con el memorando de acuerdo, ahora sí ya salvó a Hezbollah, porque el memorando de acuerdo le da la orden
o sea, con el memorando de acuerdo, él le da la orden a Netanyahu, y Netanyahu siempre le hace caso, le dice, ya no puedes atacar a Hezbollah. ¿Por qué? Porque se me estropea mi acuerdo. Ese es digamos, la coartada para el teatro de Trump. Todo que es absurdo, pero digamos, esa es la narrativa oficial con la que él se impone sobre Netanyahu, ¿no? Y una de las posibilidades que contemplamos siempre fue que dejaran a los ayatolás en el poder. Otra fue, y siempre dije, si los quitan, seguro le van a dar todo eso a Turquía, que también quiere destruir Israel, ¿no? No Turquía, sino los yihadistas que gobiernan Turquía, Erdogan y sus amigos. Pero en una de esas dejan a los ayatolás, los dejan sobrevivir, que sería lo más fácil, la verdad. Eso es mucho más fácil. Y eso fue lo que hicieron. A ver, tienen ustedes que recordar la secuencia, porque la secuencia fue muy clara. La secuencia fue, están los ayatolás masacrando a los iraníes, y entonces Trump dice, yo los voy a salvar, y hace un despliegue de fuerzas, y luego dice, bueno, no, siempre no, lo que quiero es un acuerdo nuclear. Bueno, el acuerdo nuclear, a quien salva es a los ayatolás, no a los iraníes. Porque si los ayatolás firman, como parece que ahora van a firmar, esperemos a ver, pero si los ayatolás firman, sobreviven. Entonces, el acuerdo nuclear no es para defender a la gente que estaba siendo masacrada en Irán. Por el contrario, es para salvar a la gente que los está masacrando. Si los ayatolás firman, se quedan en el poder y Trump le jala el bridón a Israel, lo único que tiene que hacer es firmar y él lo salva. ¿Y qué estuvo diciendo Trump que quería? Durante la guerra de los 12 días, antes de entrar a la guerra, Trump dijo en voz alta, clarísimo, lo que se proponía. Lo dijo en un post de su red Truth Social. Dijo, quiero salvar al imperio iraní. Lo estoy citando textualmente. Eso fue lo que dijo Trump. Quiero salvar al imperio iraní. Bueno, pues lo salvó. Eso es precisamente lo que hizo. La gente dice Trump es muy errático, Trump es muy caótico, hace una cosa y dice otra. Discúlpenme, Trump es perfectamente consistente. Trump dijo, quiero salvar al imperio iraní y salvó al imperio iraní. Sí es cierto que a veces dice cosas disparatadas, pero también es muy franco en ocasiones. Y a lo que le tenemos que poner atención de cualquier manera es a lo que hace Trump, no a lo que dice. Lo que es diagnóstico sobre sus verdaderas intenciones, obviamente, no es lo que sale de su boca, porque hablar no le cuesta nada. Decir yo soy bueno, decir yo soy aliado de Israel, decir y yo soy enemigo de la yihad, eso no le cuesta nada. Si calculamos el valor de la saliva que tuvo que gastar para decir eso, yo creo que no hay suficientes decimales para decir cuánto cuesta eso. Es cero, es gratis. Entonces, cuando no cuesta nada un comportamiento, el comportamiento del habla, pues a ese no puedes tener ninguna confianza que refleja las verdaderas intenciones subyacentes de una persona. Lo único que te da un diagnóstico sobre lo que realmente quiere hacer una persona, lo que realmente se propone, dónde están sus valores, cuáles son sus metas, lo único que te da un indicio de eso es su comportamiento. Porque hablar no cuesta nada. ¿Ok? Y los comportamientos de Trump han sido muy claros. Detuvo a Israel en Líbano, detuvo a Israel en Gaza, detuvo a Israel en Irán, detuvo a Israel en Qatar. Está armando a Egipto, que está haciendo ejercicios para invadir Israel en el Sinaí. Está armando a Arabia Saudita, que siempre ha sido un enemigo terrorista de Israel. Está armando a Turquía, que está anunciando en voz alta que quiere exterminar a los israelíes. Está armando a Qatar, que es el autor intelectual del ataque del 7 de octubre, y ahora le da protección nivel OTAN a Qatar. Instaló a los yihadistas de ISIS en Siria, destruyó a los rojabanos en Siria, que eran
los aliados de Israel, le dio luz verde a ISIS para que los destruyera. O sea, ¿qué más quieren? ¿Cómo le hacemos para concluir, después de todo esto, que Trump no está tratando de destruir el Estado de Israel? O sea, tendríamos que privilegiar sobre cualquier otra evidencia las cosas que dice Trump, y no todas, porque a veces es muy franco y muy consistente con lo que está haciendo. Entonces, tendríamos que privilegiar nada más aquellas expresiones que no son totalmente anti-israelíes, ¿no? Porque tampoco se expresa. Ya vieron algunos de los encabezados cómo le habla Netanyahu y las cosas que dice. No siempre suena pro-israelí. Entonces, tendríamos que privilegiar nada más algunas de las cosas que dice Trump contra todo el resto de la evidencia de lo que hace y la mitad de las cosas que dice. Bueno, pues esas son ganas de darte a tole con el dedo tú solito. ¿Por qué no eres mejor honesto con la evidencia? Porque la única manera de hacer pensamiento crítico es ser honesto con la evidencia, independientemente de qué se te antoja creer. ¿Ustedes creen que a mí me gusta el mundo que yo describo? Claro que no me gusta. Pero para entender el mundo, tenemos que verlo con los ojos y no con las esperanzas. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y no lo que quisiéramos que sucediera. Bueno, entonces, vamos ahora a explicarles, porque esto es muy importante que entendamos lo que está pasando, porque si no, como occidentales no nos podemos defender. Entonces, les voy a poner en pantalla algunos artículos que ustedes pueden leer para que entiendan cómo se armó este modelo. Porque si ustedes leen estos artículos que yo les voy a recomendar y ven la documentación que ahí tenemos, y yo estoy seguro que les va a caer el 20, que no se puede armar ningún otro modelo de lo que está pasando y que por eso justamente nuestras predicciones atinan, porque no puede ser de otra manera. Miren, no lo aprendieron en la escuela, pero está perfectamente bien documentado y en este artículo que está en castellano, ustedes van a poder ver la documentación, yo ahí se las pongo. Yo tengo un libro entero sobre el eugenismo, ahí les pongo la liga si lo quieren leer, para que vayan a ver toda mi documentación. Pero no soy el primero en documentar el eugenismo. Este no es un tema que yo desenterré. Este es un tema estándar. Es un tema estándar de la historia. Se conoce, los historiadores todos conocen el tema del eugenismo. Lo que pasa es que en la escuela a ti no te lo platicaron, pero no tiene nada de nuevo. Está perfectamente bien documentado que antes de la Segunda Guerra Mundial, los jefes gringos y los jefes en el resto de Occidente, la gente que realmente tenía la rienda de los gobiernos, eran eugenistas. Y el eugenismo es la ideología que produjo el nazismo alemán. O sea, los eugenistas creían en esta tontería de la superioridad biológica de la sangre alemana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la clase gobernante en todo Occidente tiene raíces germánicas, eso sí es cierto, por lo que pasó cuando se fue colapsando la estructura política latina del Imperio Romano en Occidente. Llegaron tribus germánicas a dominar lo que antes habían dominado los romanos y se quedaron como aristocracias germánicas gobernando al resto en toda Europa occidental. Entonces, ahí se los explicamos. Entonces, las clases gobernantes de todo Occidente, todos recuerdan que descienden de alemanes, ¿ok? Entonces, por eso la idea esta de la presunta superioridad biológica de los alemanes, les encanta esa idea en todo Occidente. Las clases gobernantes en todo Occidente eran eugenistas, la primera mitad del siglo XX. Bueno, en mi opinión siguen siendo, pero en fin, está muy bien documentado que eran eugenistas en la primera mitad, ¿ok? Y está muy bien documentado también que los máximos líderes del eugenismo, antes de que los nazis tomaran la batuta, eran los eugenistas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que además controlaban los gobiernos de ambos países. Y ellos financiaron el crecimiento del eugenismo alemán, que luego se convierte en el nazismo alemán. ¿Okay? Entonces, todo esto viene de la clase gobernante de Occidente. La Segunda Guerra Mundial no es como te la platicaron.
no es cierto que estaban apaciguando a Hitler. Ahorita paso a ese tema. Después de la guerra, ¿qué hicieron estos eugenistas después de la Segunda Guerra Mundial? Absorbieron en secreto, esto lo documentó el historiador Christopher Simpson en 1988, con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense, y nadie lo controvierte. Es muy buen trabajo. Los historiadores todos están de acuerdo que esto fue lo que documentó Simpson. Y la documentación ha ido creciendo. Hay otros historiadores, por ejemplo, como Timothy Naftali y algunos otros, en las mejores universidades de Occidente, que han ido desarrollando este tema y haciendo investigaciones posteriores a las de Simpson. Y entre más investigan, cada vez es mayor el número de nazis que fueron absorbidos para crear el sistema de inteligencia estadounidense, lo que llamamos la CIA, el servicio clandestino. ¿Ok? Entonces, antes de la guerra eran los nazis y después de la guerra siguen siendo los nazis. Y eso explica otra cosa que se ha documentado también por historiadores totalmente mainstream en las mejores universidades de Gran Bretaña, que es que Neville Chamberlain, que era el primer ministro de Gran Bretaña del Imperio Británico en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se le ha acusado a Neville Chamberlain de haber apaciguado a Hitler, de que era muy cobarde, muy tonto, muy timorato, nervioso, demasiado amante de la paz, nunca entendió el genio geopolítico de Hitler, bla, bla, bla. Este es el modelo que te dan en la escuela, porque eso es lo que dijo Churchill después de la guerra. Churchill escribió una historia de la guerra que se volvió la plataforma para interpretar la guerra para todo el mundo, ¿ok? Y entonces ahí Churchill dijo, no, es que Neville Chamberlain era muy ingenuo y muy cobarde. Pero ya está documentado también desde los 80s que Neville Chamberlain era un gran partidario de Adolfo Hitler. Neville Chamberlain era un nazi, era eugenista y estaba enamorado de Adolfo Hitler. Lo que hizo Neville Chamberlain fue promover a Hitler, no lo estaba apaciguando, y eso encaja perfecto con lo que acabamos de ver. Eran eugenistas, estos poderosísimos occidentales que gobernaban todo, eran eugenistas antes de la guerra, y después de la guerra, míralos, son los mismos, están absorbiendo el sistema de inteligencia de los nazis para crear el suyo. Están salvando a los autores de un genocidio antijudío. Bueno, pues ¿qué política exterior podemos esperar en la posguerra de una agencia clandestina de inteligencia, que es la CIA, que fue creada absorbiendo la inteligencia nazi alemana? ¿Qué podemos esperar? Pues que van a producir una política exterior diseñada para que haya otro genocidio antijudío. Esta vez en el Estado de Israel, que ellos van a convertir en un campo de concentración en vísperas de ser un campo de muerte, ¿no? Y para lograr eso, ¿cómo lo haces? Bueno, pues ustedes recordarán, los que tengan más o menos mi edad, que los presidentes gringos, aquí Bill Clinton se está llevando la medalla, ¿no? Pero él no es el que armó el proceso lo había armado su predecesor, George Bush papá. Armaron una diplomacia, los presidentes gringos, para que Yasser Arafat y la OLP-Fatah, entraran a territorio militarmente estratégico de Israel. Estos son los terroristas que quieren matar a todos los judíos, ¿ok? Y los presidentes gringos armaron un proceso para meterlos a territorio militarmente estratégico de Israel. Están ahora en las colinas de Judea y Samaria, sobrevolando a la población judía que ellos quieren matar, que queda atrapada entre esas colinas y el mar. Bueno, esto todo lo armaron los presidentes gringos. Y el plan para hacer esto salió de la CIA. Lo escribió un analista de la CIA que se llama Graham Fuller, en una publicación del Pentágono. ¿Ok? De ahí salió la idea del proceso de Oslo. Por supuesto, se los tenemos documentado, ahorita les digo dónde. Y lo que es muy importante del contexto aquí es que no le dijeron a los israelíes, cuando hicieron esa documentación, que esta organización, la organización de Yasser Arafat, OLP-Fatah, viene de la solución final nazi. La solución final nazi recibió mucho
trabajo, sudor, inspiración, dedicación de este señor que están viendo aquí. Este señor se llamaba Haj Amin al-Husseini y él es el padre fundador del movimiento árabe palestino. Organizó pogromos, es decir, enormes matanzas de judíos en la primera mitad del siglo XX, desde su posición de Gran Muftí de Jerusalén, que es una posición que le dieron los británicos, y luego, en 1939, cuando estalla la Guerra Mundial, se va a Berlín a entrevistarse con su cuate Adolfo Hitler, que le había estado mandando armas con las cuales matar judíos aquí en lo que ahora es Israel. ¿Ok? Entonces se va a Berlín, lo reciben como si fuera un jefe de Estado, tenía un prestigio enorme, Husseini, con los nazis. Y se pasó toda la guerra con los nazis, haciendo propaganda pro-nazi, creando divisiones enteras para la SS de Himmler, formadas de musulmanes bosnios, musulmanes albaneses, que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto, y se volvió mancuerna de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte que asesina al pueblo judío europeo, y juntos administraron toda esa monstruosidad. ¿Ok? A Husseini nadie lo menciona. A Eichmann sí, a Husseini no. Y cuando se organizó el proceso de Oslo, no le dijeron a los israelíes que esta organización que iban a meter a Israel, OLP Fatah, era creación de Haj Amin al-Husseini. Él la creó. Después de Shoah, después del Holocausto, este hombre no fue enjuiciado en Nuremberg, lo dejaron escapar y se fue a refugiar a Cairo. Y en Cairo, él creó al-Fatah con Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes a finales de los 50, ¿ok? Y les dio entrenamiento nazi. Estaban llegando muchos nazis a Cairo después de la guerra a refugiarse con Gamal Abdel Nasser. Bueno, pero no termina ahí la cosa, porque no solo es descendida de la solución final nazi, OLP Fatah, la monstruosidad que metieron aquí a Judea y Samaria, sino que además OLP Fatah es la creadora de Irán. ¿Ok? OLP Fatah, y esto lo pueden ver en este artículo, OLP Fatah es la que cuando estaba en Líbano en los 70s, porque se pasó varios años OLP Fatah en Líbano, donde tenían una especie de Estado dentro del Estado, y ahí estaban entrenando a las guerrillas de Ayatollah Ruhollah Khomeini, que es el líder supremo yihadista que fue instalado como nuevo gobernante con la Revolución Islámica de 1979. Bueno, los que volvieron posible esa revolución islámica son los terroristas de OLP Fatah. Ellos entrenaron y armaron hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini. Cuando triunfa la revolución islámica, Khomeini envió un avión a recoger a Arafat y a Mahmoud Abbas y a algunos otros directivos de OLP Fatah y se los trajo a Teherán para que festejaran todos juntos el triunfo de la revolución. Estaba muy agradecido a Ayatollah Khomeini. Ahí los tienen a los dos, anunciándole a la prensa que juntos van a destruir Israel en genocidio, muy contentos de lo que van a armar. A nadie le dicen esto. Ya a nadie le dicen esto. Yo di conferencias aquí hace años en Israel. Justo en mi público no había más que gente que se la vive investigando el peligro de Irán y el peligro de OLP Fatah. No me lo van a creer, pero ya nadie se acordaba que OLP Fatah era la creadora del Irán yihadista. Y no fue nada más el entrenamiento y armar a las guerrillas. Cuando triunfa la revolución islámica y se van para Teherán, Yasser Arafat y Abbas y otros de OLP Fatah, estuvieron ahí ayudándole a Ayatollah Khomeini a crear la Guardia Revolucionaria Iraní, que es el órgano terrorista de los ayatollahs que exporta terrorismo a todo el mundo y que es la creadora de Hezbollah. O sea, con esto rodearon a Israel, ¿se dan cuenta? Tampoco le dijeron a los israelíes, cuando se armó el proceso de Oslo a principios de los 90, tampoco les recordaron que OLP Fatah era la creadora del yihadismo iraní. Y lo más increíble aquí, desde el punto de vista de la administración de la realidad, que es el tema central que nos consume en More, es que la relación entre OLP Fatah y
los ayatolás iraníes, aquí tienen a Yasser Arafat y a Ayatollah Khomeini, fíjense nada más. Esa relación la explicaron en la primera plana del New York Times y de otros periódicos en 1979, cuando sucedió la revolución iraní. Esto era público, era mundialmente conocido. Y tan solo unos años después de eso, no se vuelve a mencionar. Esto lo tengo documentado. No se vuelve, como a partir de 1983 más o menos, se dejó de mencionar la relación entre OLP Fatah y los ayatolás, excepto para afirmar de repente que supuestamente eran enemigos. ¿Ok? Pero fuera de alguna mención ocasional para mentir y decirnos que eran enemigos, se dejó de mencionar el tema. Entonces, para cuando se negocia, y esto es increíble, bastan algunos años de dejar de mencionar un tema para que la gente ya no se pueda acordar. Y esto lo hemos documentado varias veces, con varias cosas. Y esto fue lo que pasó. Y entonces, cuando se negoció el Tratado de Oslo, cuando se firma el Tratado de Oslo en 1993, ya nadie se acordaba que OLP Fatah era la que había instalado en Teherán a los terroristas yihadistas que prometen repetir el holocausto en Israel. Esto es lo que hicieron los presidentes gringos. Esto solamente lo haría un enemigo mortal de Israel. Es imposible describir lo que hicieron de otra manera. Metieron a una organización descendida del exterminio europeo de los judíos y creadora de el Estado que quiere repetir ese crimen en Israel a territorio militarmente estratégico del Estado judío que supuestamente había sido creado para proteger a los judíos de los exterminadores. Eso fue lo que hicieron los presidentes gringos. Y todo esto son hechos históricos. Nada de esto es controvertido desde el punto de vista de la documentación. Entonces, con estos hechos históricos, nosotros armamos el modelo. ¿Qué dice el modelo? En su resumen más sucinto, el modelo dice: los presidentes gringos tienen la misma ideología que los nazis alemanes y están organizando la geopolítica de Oriente Medio y de Occidente y la cultura y la política de Occidente para crear las condiciones para repetir el exterminio del pueblo judío. El exterminio del pueblo judío es algo que sucede cada siglo. Entonces, y eso nos requiere entender las raíces profundas de lo que es el antisemitismo y qué funciones tiene. ¿Ok? Nuestro modelo dice: esto sucede cada siglo porque el antisemitismo tiene la función de imponer totalitarismo. Los gobernantes totalitarios siempre imponen totalitarismo con enormes matanzas de judíos. ¿Por qué? Porque los judíos son los que nos enseñaron la libertad. La libertad viene de la Torá. No se les olvide que el segundo libro de la Torá, el Éxodo, lo que narra es una revuelta de esclavos. Los esclavos de los egipcios escapan a la libertad y crean una sociedad libre, protegida por la ley, donde todo el mundo es igual ante la ley, donde ya no se puede oprimir a nadie. ¿Okay? Esa idea viene de los judíos, nos infectaron en Occidente con esta idea de la libertad y por eso logramos a lo largo de los siglos producir las democracias modernas, pero la gente que nos quiere oprimir obviamente quiere que odiemos a los judíos, porque si odiamos a los judíos nos salimos de esta línea histórica que nos venía liberando y entonces nos vuelven a esclavizar. ¿Ok? Esa es la lógica del modelo, digamos, profundo de Moore. Y tenemos un comercial, antes de que yo les hable de nuestro modelo de esta guerra, tenemos un comercial sobre un curso que tenemos para explicarles las raíces profundas de este modelo. Entonces le voy a pedir a Joel que por favor ponga ese modelo, perdón, ese comercial en pantalla y regreso. Un nuevo modelo para la historia occidental. Semitismo versus antisemitismo. Desde Mesopotamia hasta la guerra Hamás-Israel. Occidente está colapsando. Occidente está colapsando porque los occidentales no entienden su historia. Porque los antisemitas entienden que el pueblo judío es el portador del semitismo, el movimiento a favor de la libertad. Los opresores antisemitas buscan siempre reclutarnos al odio antijudío para que hagamos nosotros mismos los holocaustos.
Y luego nos esclavizan a todos. Por eso, combatir el antisemitismo, defender a los judíos, es la autodefensa occidental. Cuando entiendes esto, lo entiendes todo. Y también tu momento presente. Cuando va ganando el semitismo, nos volvemos más libres. Cuando va ganando el antisemitismo, nos vuelven a esclavizar. Este es el gran secreto de Occidente. A partir de la Ilustración europea, el semitismo fue ganando terreno y se crearon las democracias modernas. Ahora está surgiendo otra vez el antisemitismo. Se avecina un nuevo gran genocidio antijudío y la esclavitud de todos. No tiene que ser así. Pero para romper el ciclo, los occidentales deben comprender su historia. Hay tiempo todavía para luchar por un Occidente libre. Semitismo versus antisemitismo. El gran secreto de Occidente. Disponible ya. Pueden ir a franciscogilwhite.com o managementofreality.com y en esa página ahí van a ver un botón que dice curso. El curso se llama Semitismo versus Antisemitismo. Y lo que explicamos es esta estructura de lo que han venido defendiendo los judíos durante siglos y cómo ha habido esta lucha entre las fuerzas que nos quieren esclavizar a todos y el empuje de la civilización judía ayudando a liberarnos a todos los occidentales. Es impresionante. La historia de Occidente es como si estuvieras atrapado en una novela de Tolkien. Tiene esas dimensiones heroicas y ese hilo conductual que une lo que sucedía hace miles de años con lo que está pasando hoy en un hilo narrativo continuo con nuestros antepasados. Es realmente increíble. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, todo lo que está sucediendo en el siglo XX y XXI adquiere una claridad increíble. Bueno, entonces me voy ahora sí nada más a la parte final para que ustedes vean lo que les tenemos sobre esta guerra con Irán. Y lo que les tenemos es una serie que se llama el Teorema Geopolítico, en donde usamos esta guerra para darles el modelo, para que ustedes lo puedan usar de forma productiva para entender la geopolítica de lo que está sucediendo en este momento en el contexto de la política de los presidentes gringos a lo largo de medio siglo, ¿ok? Porque todo ha sido perfectamente consistente. Entonces, lo primero que tenemos aquí es un artículo que escribí después del ataque de Trump, después de que inició esta guerra, y entonces yo ahí digo, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que el modelo de Moore falló? Porque eso fue lo que dijo mucha gente. Y entonces ahí expliqué por qué no. En el segundo, ahí es donde explico el teorema geopolítico. Mi jactancia es que yo en este artículo tengo una deducción lógica, es un teorema, o sea, no te puede, si concedes las premisas de los hechos históricos que yo estoy invocando, sobre los cuales no hay ninguna controversia, entonces yo afirmo que no te puedes salir de mi razonamiento. Yo he producido un teorema que demuestra que los presidentes gringos son pro-yihad y anti-Israel. El tercer artículo examina 50 años de política exterior de Estados Unidos para que tú puedas ver que todo ha sido muy consistente, perfectamente consistente con lo que afirma ese teorema. En la parte 4 explicamos, empezamos a explicar la guerra de Trump contra Irán, esta que está concluyendo, furia épica, como la llamó él. Lo primero que explicamos en la parte 4 es cómo fue el acercamiento a la guerra. ¿Cuáles fueron los eventos que atraparon a Trump en su propia narrativa y lo terminaron forzando a atacar a Irán? Ni modo, pero yo, como predije, él va a encontrar la forma de salirse y de beneficiar otra vez a los ayatolás, y eso fue lo que pasó. En la parte 5 explicamos cómo Trump hizo todo lo que pudo para proteger a Hezbollah en el frente libanés, que fue lo que predijimos que iba a tratar de hacer. Y en la parte 6, que está por publicarse, yo creo que en una semana más lo sacamos, analizamos este acuerdo al que está llegando Trump con los ayatolás, que deja muy bien parados a los ayatolás y muy mal a los israelíes. Bueno, tenemos algunas preguntas. Voy a tomarme algunos minutos, aunque me exceda un poquito de la hora, para contestar sus preguntas. Déjenme dejar de compartir.
Y, a ver, tenemos aquí, a ver qué tenemos. Uf, son muchísimas preguntas. Se van a tener que apuntar en School para hacerme las preguntas. Imaginar alguna clase de negociación con el equivalente de las heces yihadistas, lo sospecho contrafáctico, la historia lo demuestra. Dice, no, estas no son preguntas. Ok. Dice, aquí sí hay una pregunta de Prim Bronco, dice, con el modelo de Moore, ¿podemos deducir que no hay diferencia entre chiitas y sunitas? Bueno, no hay una diferencia entre sunitas y chiitas en lo funcional y en lo que más nos importa. Ahí no hay diferencia, porque tanto sunitas como chiitas tienen la consigna ortodoxa islámica de asesinar a los infieles que no se quieran convertir al Islam. Eso es lo que significa la yihad, tanto en el Islam sunita como en el Islam chiita. La razón es muy sencilla. Esa fue la prédica de Mahoma, y Mahoma es el profeta tanto de sunitas como de chiitas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ellos encuentran en el Corán. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia. Ellos tienen una controversia entre sí sobre quién es el verdadero heredero al trono del califa. Pero en términos de lo que nos van a hacer a nosotros no hay ninguna diferencia, y para destruir a los israelíes siempre se ponen de acuerdo. ¿Te interesa entender mejor cómo nos administran la realidad? Entonces, Moore, The Management of Reality, es para ti. Pero quizá quieres más. ¿Te gustaría leer mis libros? ¿Te interesa nuestro curso Semitismo versus Antisemitismo? ¿Quisieras tener acceso a todos nuestros contenidos? Cursos, libros, artículos, videos, etc. desde un solo lugar, organizados de forma fácil e intuitiva? ¿Te gustaría conocer amigos que siguen Moore para intercambiar con ellos ideas y contenidos? ¿Alguna vez me has querido hacer una pregunta y que te la conteste en vivo? ¿Quieres tener acceso a clases especiales solo para miembros? ¿Quieres hacer más para defender a un occidente libre? Por solo $20 al mes tienes acceso a todo esto y estarás dando un apoyo a la sostenibilidad de nuestro esfuerzo. Te invitamos a sumarte como miembro a nuestra comunidad en School. Eres bienvenido.